Hola y bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense porque nos adentramos en las aguas turbulentas de los medios colombianos. Uy, suena interesante. Sí, hoy vamos a analizar ese enfrentamiento entre la periodista Vicky Dávila y Levi Rincón. Exacto, donde vuelan acusaciones de bodegas por todas partes. Que ese choque es como la punta del iceberg, ¿no? Mm, Refleja la tensión entre los medios tradicionales y las voces independientes en Internet. Totalmente, y más en un contexto como el colombiano. Sin duda. Bueno, para ponernos en contexto, Vicky Dávila acusó públicamente a Levi Rincón de formar parte de una bodega financiada por el gobierno. Wow. Según ella, el objetivo es desacreditarla a ella y a políticos de derecha. Ya, y claro, Vicky Dávila es una figura muy conocida en Colombia, con opiniones fuertes y conexiones con la derecha política. Sí, no es una periodista cualquiera. Para nada. Rincón, por otro lado, representa esa nueva ola de comentaristas que han ganado influencia online. Exacto, a través de plataformas como YouTube o redes sociales. Y aquí viene lo interesante. Rincón no se ha quedado callado. No, ha desafiado a Dávila a que presente pruebas de sus acusaciones. ¡Ah, fuerte! Incluso se ha ofrecido ir a su programa o la revista Semana para que se las muestre cara a cara. Eso sí que es ir de frente. Totalmente. Y lo curioso es que hasta ahora Dávila no ha presentado ninguna prueba que respalde sus afirmaciones. Eso es un punto importante. Claro, porque ser etiquetado como una bodega puede ser devastador para la credibilidad de un comentarista y su presencia online. Totalmente de acuerdo, es una acusación muy seria. Medios como RCN y Semana están perdiendo influencia e ingresos a medida que la gente busque información en fuentes independientes. Claro, la gente busca alternativas. Incluso sugiere que esta presión financiera y la pérdida de poder político motivan sus ataques contra los comentaristas online. Es un punto interesante, sí. Y creo que es importante destacar que Rincón viene de un entorno humilde en Cali, lo que contrasta con los círculos de élite en los que se mueve Dávila. Es verdad, son mundos muy diferentes. ¿Crees que esta diferencia puede alimentar las críticas de Rincón a los medios tradicionales y a su supuesta parcialidad? Sin duda, esa diferencia de clase y de acceso al poder es clave en este conflicto. Y para añadir más leña al fuego, otras figuras se han sumado a la batalla. ¿En serio? Sí, Jorge Colmenares, un político de derechas, y María Andrea Nieto también han atacado a Rincón. Le acusan de recibir dinero para difundir vulgaridades y defender la corrupción. Lo que me llama la atención es la naturaleza personal y agresiva de los ataques. Sí, es un tono muy agresivo. Rincón responde con la misma moneda, utilizando un lenguaje bastante mordaz. ¿No te parece que esto nos aleja del debate real sobre el papel de los medios y la libertad de expresión? Sí, totalmente. Parece que quieren silenciarlo más que debatir con él. Y lo curioso es que, con toda esta polémica, al final lo han puesto en el centro de atención. ¿No te parece que esto nos lleva a pensar en el papel de las redes sociales en el debate público? Sin duda. Por un lado, permiten que voces como la de Rincón lleguen a más gente, Claro. pero por otro, pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y los ataques. Totalmente, un arma de doble filo. Volviendo a Rincón, su estilo es muy directo, ¿no? A veces incluso provocador. Sí, no se anda con rodeos. Y aunque algunos critiquen su lenguaje, no se puede negar que conecta con una audiencia fiel. Se ve claro cómo responde a las acusaciones de Dávila, Colmenares y Nieto. Sus respuestas, aunque subidas de tono, reflejan esas tensiones de clase y poder que hay detrás de todo esto. Por ejemplo, acusa a Colmenares de querer lamerle a los que supuestamente defendieron a los asesinos de su hermano. Uf, palabras mayores. Y a Nieto la llama muerta de hambre y mediocre. Y barbaridad. La acusa de seguir la agenda de los poderosos. Ya veo. Son palabras muy fuertes, desde luego. Sí, sin duda. Pero, ¿crees que reflejan la rabia y la frustración de muchos colombianos que se sienten ignorados por los medios tradicionales y la clase política? Sí, creo que Rincón conecta con ese sentimiento de desencanto. Con la gente que ve en los medios tradicionales un reflejo de una élite desconectada de sus problemas, que ven en él una voz que sí les representa, lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Quién controla la narrativa en Colombia? Buena pregunta. ¿Los medios tradicionales con sus conexiones o las voces independientes en redes sociales? Es una pregunta compleja. Lo que está claro es que estamos ante un cambio de paradigma en la forma en que se consume y se produce la información. Totalmente de acuerdo. Y este caso de Vicky Dávila y Levi Rincón es un claro ejemplo de las tensiones que este cambio está generando. Sin duda. Teniendo en cuenta la evolución de la tecnología y la forma en que la gente se informa, ¿crees que esta tendencia de las voces independientes desafiando a los medios tradicionales se va a acentuar en el futuro? Yo creo que sí, cada vez más gente, sobre todo los jóvenes, se informa a través de Internet y las redes sociales. Esto da más poder a figuras como Rincón, que pueden construir su propia audiencia sin depender de los medios tradicionales. Lo que me preocupa es
La proliferación de las bodegas y las campañas de desprestigio. Sí, es un tema preocupante. ¿Cómo podemos discernir entre la información veraz y la manipulación en un entorno tan complejo? Es un reto enorme. La clave está en desarrollar un pensamiento crítico, cuestionar las fuentes de información y buscar diferentes perspectivas. Eso es importante. Y ser conscientes de que las redes sociales, con sus algoritmos y burbujas, pueden estar amplificando nuestros propios sesgos. Totalmente. Y no olvidemos que las bodegas no solo usan la desinformación, sino también técnicas de manipulación emocional. Apelan al miedo, la ira o la indignación para movilizar a la gente y desacreditar a sus oponentes. Por eso es tan importante analizar el lenguaje, identificar las falacias lógicas y contrastar la información. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, no dejarse llevar por las emociones. ¿Crees que las acusaciones de Dávila contra Rincón van a tener consecuencias legales? Es difícil de predecir. En Colombia, las leyes contra la difamación son bastante estrictas. Ajá. Si Rincón decide emprender acciones legales, Dávila tendría que presentar pruebas sólidas para respaldar sus acusaciones. Lo que está claro es que este caso ha puesto de manifiesto la fragilidad del debate público en la era digital Totalmente de acuerdo. y nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como consumidores y creadores de información. Sin duda, la batalla por la narrativa no se libra solo en los medios, sino también en nuestras mentes. Es verdad. Y la mejor arma contra la manipulación es el pensamiento crítico. Este caso nos deja pensando un montón. Hemos visto cómo usan las acusaciones de bodegas para desacreditar voces alternativas y cómo funcionan las dinámicas de poder entre los medios tradicionales y los comentaristas independientes, y también ese papel de los intereses, ya sean financieros o políticos, en el panorama mediático colombiano. Totalmente. Y lo que te proponemos ahora es que te pares a pensar en si estas acusaciones de bodegas realmente logran silenciar el discurso crítico o, por el contrario, le dan más visibilidad a las voces que intentan silenciar. Es una paradoja, ¿no? Interesante. Y bueno, hoy nos hemos centrado en este caso, pero solo la punta del iceberg. Hay mucho más por descubrir en el mundo de los medios colombianos y en esa lucha por el control de información. Sin duda, el debate sobre la libertad de expresión, la independencia de los medios, el papel de las redes sociales en la esfera pública, está más vivo que nunca. Totalmente. Y este caso nos muestra que no hay respuestas fáciles. Lo importante es mantener un espíritu crítico, cuestionar las fuentes de información y buscar diferentes perspectivas. Estoy totalmente de acuerdo, la información es poder y la capacidad de analizarla críticamente es fundamental para movernos por este mundo tan complejo. Y con esto terminamos nuestra inmersión de hoy. Esperamos que te haya resultado tan interesante como a nosotros. Hasta la próxima.